pastor, con el mensaje y la lectura. Seguimos con la serie de mensajes, Camino a la Cruz, y el mensaje de hoy es la pasión de Jesús. La lectura es en Lucas, capítulo 23, versículo 26 al 49. Es Lucas, capítulo 23, versículos del 26 al 49. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Gracias. Nos ponemos de pie todos, hermanos. Si nos cambia la imagen, Katy, por favor. Vamos a empezar con esta lectura. Bueno, me dicen amén cuando ya la tengan lista todos. Y dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro: salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Bendito Dios, grande, fuerte, temible, todopoderoso, que haces las cosas nuevas, Padre Celestial, porque tú eres Dios precisamente, que para ti no hay nada imposible. Mediante este mensaje mis hermanos han orado, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos para que nos guíes y nos dirijas, Padre, no solamente para entender y comprender, sino para asimilar en él, Padre eterno, como señaló nuestro hermano precisamente, Padre justo, lo que tú hiciste, o lo que hizo nuestro Salvador hace 2000 años en la cruz, por nuestras almas. Y ver, Padre, ahora precisamente tanta necesidad en todas partes, para donde quiera que volteemos, de predicar precisamente el Evangelio. Guíanos pues con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok. En Lucas 12:50 dice el Señor Jesús: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estaba hablando precisamente de esto, la Pascua, ¿de acuerdo? Muchos ya sabemos lo que significa la Pascua, ¿verdad? La Pascua de los judíos. Sabemos precisamente que esto se originó en Éxodo 12, cuando Dios rescató al pueblo judío precisamente de la esclavitud de los egipcios.
Y ahí habla todo el capítulo de cómo tendría que ser esa Pascua y señala precisamente de que en ella estaba precisamente, entre otras cosas, de los panes sin levadura y de las hierbas amargas, precisamente como recordatorio en la participación en la Pascua, tenían que sacrificar un corderito, ¿verdad? Una ovejita inocente precisamente, y derramar en su sangre, limpiar precisamente, poner en los dinteles, en los portales, la sangre, para que cuando Dios mandara el ángel de la muerte y ejecutara sus juicios sobre los primogénitos de aquel entonces, no cayera sobre los egipcios. Bueno, perdón, sobre las personas que tenían la sangre. Antes de entrar en el pasaje, hermanos, en la semana anterior estuvimos hablando precisamente de diversos comentarios antes de la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Hablamos de un pueblo precisamente lejos de la sabiduría de Dios, llevado por la manipulación de las religiones y el miedo de los gobernantes, ¿de acuerdo? Como dice Job, ¿verdad? Vosotros es el pueblo, dice, con ustedes morirá la sabiduría, por no conocer la sabiduría de Dios. Pablo lo menciona también precisamente y dice lo mismo en cuanto a los gobernantes en 1 Corintios 2, 7, 8, ¿verdad? Él señala y cito lo siguiente, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Anteriormente precisamente miramos precisamente de que el pueblo elige la crucifixión de Jesús y pide liberar a Barrabás, persuadido precisamente por los sacerdotes, por los religiosos. Sabemos todo eso precisamente cuando se es llevado precisamente por la manipulación de los sentimientos, excitados precisamente por ellos mismos y mirando precisamente que eso tapa el razonamiento. La justicia de aquel entonces, aún precisamente que se fue a lo más extremo sobre esta persona de Jesús, miran precisamente que es un hombre inocente, libre de culpa. Con todas las evidencias en la mesa y con todo el poder del gobernante precisamente para decir es inocente y por ende o por lo mismo queda libre. Sin embargo, quiere hacer treguas y tratos con religiosos y se deja llevar y manipular por la presión del pueblo y manipular y por la presión de un oponente llamado Herodes, el cual precisamente le había dicho que también ningún mal miró en este hombre. Ahora bien, más adelante el pueblo, porque pues, si se trata de astucia, muchos de nosotros podemos ser astutos, ¿verdad? La inteligencia de Dios precisamente viene de lo alto, ¿verdad? Donde no hay variación y no hay precisamente mudanza, ¿verdad? Dios da la sabiduría y el buen juicio para las personas que lo buscan, ¿verdad? Sin embargo, precisamente su astucia, presionaron aún más al gobernador diciéndole que si soltaba al Cristo, dice, tú no eres amigo del César. Y eso lo llevaron precisamente a que tuviera más miedo. Más miedo precisamente le metió Jesús cuando le dijo precisamente de que él era gobernante, dice, por el poder que se le dio de lo alto, ¿verdad? Y cuando le dijeron precisamente a Pilatos, precisamente de que lo crucificaran, dice que tuvo más miedo precisamente. Más precisamente cuando supo que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando él trató precisamente de señalarles, o le señaló precisamente a vuestro rey, escuche bien, a vuestro rey he de crucificar, dice, le dice el gobernante Pilato, ellos responden, nosotros no tenemos más gobernante que el César. Creo que por algo estamos viviendo los tiempos de hoy, ¿verdad? La esperanza es precisamente los gobernantes, más que de Dios mismo que nos ha dado la vida. Y para terminar con todo esto, en un pueblo precisamente erradicado totalmente, o radicado precisamente en la ignorancia, después de que piden precisamente abiertamente la crucifixión, le piden al gobernante que lo suelte, o sea, que lo mande a crucificar, y dice, su sangre, dicen ellos, fíjense bien, está en Mateo 22, 27, 25, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo me quedo pensando precisamente en esto, que creo que no es diferente en los tiempos que vivimos, con todo el exterminio que se está haciendo de gente inocente, sobre todo de niños.
que son sacrificados allá en lo oculto para ofrecérselo a Moloch, al diablo pues, a fin de que los gobernantes tengan más poder, persuadido en una situación donde miramos precisamente que las personas que ya carecen de dignidad, carecen de integridad, carecen de recato, carecen de pudor, sin principios, sin valores, totalmente precisamente sumidos en las tinieblas, de donde el mismo Dios y los profetas del Antiguo Testamento señalaron precisamente que estos acontecimientos lo estaríamos viviendo el día de hoy. Hoy más que nunca se necesita predicar la palabra de Dios, hermanos. La pasión de Cristo, precisamente, la pasión de Jesús por morir en la cruz se manifestó desde que habló con Pedro que tenía que ir a morir en la cruz. Aún cuando fue reprendido por el diablo también, tomó la última cena con sus discípulos, fue a Getsemaní y después de ser presentado ante Pilato y Herodes, donde fue acusado, menospreciado y escarnecido precisamente, ¿sí? Miramos precisamente a un Jesús que estaba totalmente, como lo miramos en el video, debilitado, a causa de que había sido escarnecido fuertemente, mucha pérdida de sangre, desvelado, ¿sí? Con todo el peso de las injurias sobre su persona, todo el repudio precisamente de la general de toda la nación en contra de él. Y esos son los tiempos precisamente que no han cambiado al día de hoy, ¿verdad? ¿Sí? El día de hoy precisamente es lo mismo que dijo el muchacho en el video. Cada vez que un gobernante dice que saca una ley en contra de Dios y precisamente el pueblo ni siquiera mete la mano o mete la mano a favor precisamente de las leyes del diablo, o sea, de lo que es opuesto de Dios, lastimosamente la iglesia se hace de la vista gorda y no se levanta precisamente para decir eso no, porque eso ofende a Dios y nos trae consecuencias a nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? El primer punto, miramos precisamente, dice que después de todo esto que había pasado el Señor Jesucristo, presionado precisamente Pilato por lo que el pueblo le exigía junto con los sacerdotes, dice que le soltó a aquel que había echado de la cárcel por sedición y homicidio, o sea, a Barrabás lo soltó, que era el que levantaba al pueblo en contra del gobierno y estaba en la cárcel a causa del homicidio y el pueblo lo había pedido precisamente, ¿sí? Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. O sea, ellos conocían a Cristo y lo crucificaron. Todo el mundo conoce a Jesús el día de hoy, ¿verdad? El diablo también lo conoce y ese tiembla, ¿verdad? Si se trata de conocer a Cristo, a Jesús, si hay uno que sí lo conoce y lo conoce en serio, y más lo iba a conocer porque sabe bien que en la cruz lo iban a derrotar. Porque Él precisamente fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero miramos precisamente cómo Jesús, el primer punto que voy a ver es precisamente cuando Jesús precisamente que venía a cumplir con la voluntad del Padre, viene precisamente al camino, va camino al Calvario. Y vemos precisamente de que Jesús ya va agotado, como habíamos mencionado anteriormente, porque después de haber sido enjuiciado, como dijimos, por Pilato y Herodes, golpeado por los seguidores de los fariseos y los soldados romanos, después flagelado precisamente de nueva cuenta por los soldados cuando lo soltó, y se encuentra precisamente con este hombre Simón de Cirene, que estando ahí se habla precisamente de que había mucha gente porque venían de todas partes del mundo precisamente a celebrar la Pascua. Y miramos que este hombre precisamente dice en el Evangelio de Mateo precisamente de que este hombre venía del campo. Pero lo importante es que aquí precisamente le piden a él que acompañe al Rey de Gloria a tomar la cruz. Él viene a celebrar la Pascua de los judíos y no se está dando cuenta que está siendo usado por Dios para llevar precisamente al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Simón de Cirene precisamente era de la colonia de la costa del norte de África, al oeste de Alejandría y directamente al sur de Grecia. Tal vez lo que hoy se conoce como Libia, hermanos, ¿verdad? Pero después de que este hombre eso habla precisamente porque Cristo ya no podía, precisamente estaba totalmente agotado. Y obviamente que los romanos tenían mucho cuidado de que no se les fuera precisamente a morir durante el trayecto. Después miramos precisamente a unas mujeres
que dice que en el 28 dice que le seguía gran multitud del pueblo y la mujer que lloraban y hacían lamentación por él. Y dice que Jesús les se volvió hacia ellas, fíjese, y dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, en aquel tiempo le llamaban plañideras. Eran mujeres que se contrataban para llorar, pues. Era un simulacro lo que estaban haciendo. No se estaban doliendo precisamente precisamente por Jesús. Eran personas precisamente que ni siquiera se estaban arrepintiendo de los que estaban llorando, porque se estaban arrepintiendo de los pecados de la nación, o los pecados del pueblo, o los pecados de los gobernantes, o los pecados precisamente de los sacerdotes que conocían la ley de Moisés. Ni siquiera por sus propios pecados estaban llorando. Simple y sencillamente eran mujeres precisamente pagadas, precisamente. ¿Se acuerdan? Como en el caso precisamente de cuando nuestro Señor Jesucristo, que resucitó a la hija de Jairo, ¿se acuerdan que llegó precisamente y dice que estaban unas personas llorando ahí, verdad? Y que Jesús le dijo: no llores, dice, la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaban de él, ¿verdad? El que presta atención va a decir: bueno, como si estaban en duelo y de repente ahora se están burlando. ¿Por qué ese cambio de sentimiento? Porque simplemente no estaban doliéndose precisamente por el difunto, ¿de acuerdo? Solamente eran personas que se prestaban precisamente para soltar las lágrimas y se dejaban contratar para darle más énfasis al duelo. También no pasa mucho en los tiempos de nosotros, ¿verdad? De repente alguien se muere en la familia y de repente llega por allá personas que nunca nos saludaron, ni nos quieren, ni nada, y son los que más lloran en el velorio, ¿verdad? Y son los que sueltan más las lágrimas y todo eso, ¿verdad? Sí, pero ningún sentimiento. ¿Y cuánto lo siento? Pues si ni con email nos mandaron saludar y ahora dicen que lo sienten mucho y tienen unas lágrimas por donde quiera. Mire, lo que realmente hoy conocemos lágrimas de cocodrilo era lo que estaba pasando precisamente con estas mujeres. Por eso Jesús se vuelve hacia ellos. Por eso Jesús se regresa, les voltea a verlas y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Dice: porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. ¿Sí? Lo que Jesús ya anteriormente, en Lucas 13, 34, 35, había llorado sobre Jerusalén. Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos y debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús dice más adelante en Lucas 19, 41, 44, y cito lo siguiente. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Se está dirigiendo a la ciudad. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De esto está hablando Jesús, que después de que murió y resucitó, 70 años después, los romanos, ¿sí?, iban a sitiar la ciudad, la iban a encerrar, y iba a haber una tremenda hambruna. Eso ha sucedido siempre, hasta en el Antiguo Testamento, de que cuando se dominaba a una ciudad, si la sitiaba el ejército para que no entraran y salieran, y las mataban de hambre. Y dice el historiador Josefo que fue tanta la hambruna precisamente que las mujeres se comían a sus propios hijos. Por eso es lo que está señalando aquí, de acuerdo de todo esto. Y dice, ¿por qué dice Jesús? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿quién es el árbol verde? Cristo. Ellas el pueblo que está seco, sin Cristo, sin Dios, ¿qué no van a hacer contigo? Te van a hacer pedazos. De eso estaba hablando el Señor Jesús. Por eso le está diciendo el Señor, que es omnisciente y mira el corazón de las personas, sabe bien precisamente cuando una persona está lastimada sinceramente, y cuando una persona está arrepentida, y cuando una persona no lo está haciendo, ¿de acuerdo? Cuando realmente está llevada por el arrepentimiento, o cuando realmente lo está llevando por el remordimiento, o cuando ni es de aquí ni es de allá. Dios lo sabe todo.
¿De acuerdo? Entonces Jesús es llevado precisamente, es ayudado por Simón de Cirene y ve precisamente que viene una constelación de lloronas detrás de él y le dicen, prácticamente le dicen, paren con ese show, ¿sí? Vayan, porque no vienen precisamente, venían haciendo lamentación por él, pero no precisamente por una persona que estaba muriendo, que les dolía precisamente lo que estaban haciendo con él. Realmente estaban muy alejadas precisamente de la situación por lo que estaba pasando Cristo. De hecho, mucha de la nación, acuérdense que 72 horas antes, cuando Cristo llegó en el burrito, le decían lo que la hermana cantó ahí, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan cuando los ángeles cantaron esa canción, esa alabanza, el primer villancico? Ahora lo estaban haciendo cuando Cristo entró en el burrito, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando decía, bendito el que viene en el nombre, gloria a Dios en la altura, bendito el que viene en el nombre del Señor, mírenlo cómo cambian las cosas. Una nación en 70 horas le están diciendo al gobernante, crucifícalo, crucifícalo. ¿Me entiende? ¿Sí? Y ahora miramos a estas personas precisamente que realmente su duelo no era sincero, ¿verdad? Pero también van precisamente otros dos, precisamente malhechores, dice la Biblia, ¿sí? Y aquí quiero hablarte del Cordero Inmolado. Que van con él otros dos malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron. Y ahí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y aquí vemos precisamente lo que se está cumpliendo la profecía de Isaías 53:12, ¿verdad? Dice que fue contado precisamente con los pecadores, ¿sí? Dice muy claramente, y cito la cita, dice, por tanto yo le daré parte, dice el Señor, con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos aquí precisamente que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, hermanos, hizo una oración. Y es el énfasis de Lucas precisamente, ¿sí? Que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el perdón que el Padre estaba ofreciendo a través de Cristo. Y ahí Cristo está ofreciendo una oración, señalando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo ya había amonestado a sus apóstoles diciéndoles que lo iban a perseguir a ellos precisamente, creyendo ellos que les hacían un bien a Dios, los iban a perseguir y los iban a matar. Ellos creían también que le estaban haciendo un bien a Dios, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y Jesús precisamente mirando cómo estaban cegados precisamente por todo lo que ya sabemos en su religiosidad, dirigidos precisamente por las huestes de maldad, porque detrás de todo esto está el diablo también. Y acuérdense precisamente que Cristo hizo mención precisamente que el príncipe de las tinieblas iba a estar trabajando en todo esto, ¿sí? Tenía la autoridad, tenía los religiosos y tenía el pueblo precisamente todos en contra de él, mientras que sus ovejas se habían dispersado precisamente al mirar lo que estaban haciendo precisamente con el Rey de Gloria. Pero en él precisamente está la esencia del amor y está haciendo una oración delante del Padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben precisamente lo que hacen. Ahí estaba precisamente el que no conoció pecado, al que por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él miraba cómo precisamente los soldados tomaban como botín precisamente sus vestidos, ¿sí? Y se los repartían entre ellos, ahí al pie de la cruz, ¿sí? Sin embargo, el Cristo precisamente solamente está saliendo precisamente la oración hacia el Padre, ¿sí? Una oración citándole precisamente que los perdonara, porque ya sabían la condición en que se encontraban, ¿sí? Muchas profecías se estaban cumpliendo precisamente en la crucifixión de nuestro Salvador, ¿sí? Salmo 22:18 precisamente es una precisamente de las tantas profecías, ¿sí? Pero también mirábamos precisamente que el Cordero de Dios no solamente estaba siendo inmolado, ¿sí?
estaba precisamente, acordémonos que Él estaba muriendo precisamente por nuestros pecados, sino que también precisamente estaba siendo despreciado precisamente por las personas que estaban alrededor de Él. No se bastaban precisamente por todo lo que ya habían hecho, ¿de acuerdo? Los gobernantes se burlaban de Él. Dice que el pueblo estaba mirando, dice que los gobernantes se burlaban de Él, diciendo de Él: a otro salvó, salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Cuánta verdad había en sus labios y cuánto y qué tan lejos estaba de la verdad. ¿Cuántas veces Jesús le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí? El escogido, dice, sí es el escogido de Dios. Claro que era el escogido de Dios. ¿Sí? El mismo Padre, en diferentes ocasiones, una de ellas después en el bautismo, la otra en la transfiguración, aunque ahí estaban los discípulos. Cristo, cuando fue bautizado, se oyó la voz del pueblo diciendo: este es mi Hijo amado en que mi alma tenga complacencia. A Él óiganlo. El mismo Jesús le dijo: lean las Escrituras, ustedes son discípulos de Moisés, Él habla de mí. Ustedes dicen que son de Abraham, los de la fe. Pues Abraham se gozó cuando vio mi día. Vayan a Él. Yo soy el que está hablando. Y si ya no quieren creerlo precisamente por las Escrituras, pues háganlo por los hechos. Porque nadie hace las obras que yo estoy haciendo. Porque el Padre hace a través de mí. O el Espíritu Santo también. ¿De acuerdo? Pero ¿qué había en ellos? La burla, la jactancia, la soberbia. ¿Sí? De personas precisamente que tan cerca del cielo y tan lejos de ellos. Unos poquitos nada más. Jesús no solamente estaba despreciado precisamente por las autoridades, sino también precisamente por los gobernantes, sino también por los soldados. Los estaban escarneciendo, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Oh, Cristo fue escarnecido, hermanos, de una manera que no ha habido ni habrá hombre precisamente que haya tenido un sufrimiento como la que tuvo precisamente el Rey de Gloria. ¿Sí? La Biblia dice que no solamente se burlaba desnudándolo antes de crucificarlo, dice que le echaron encima un manto de escarlata, dice que le pusieron sobre él una corona tejida de espinas y una caña de mano derecha. Y después, en esos sufrimientos, no había en ellos una mínima compasión, sino que se hincaban todavía delante de él, ¿sí? Le hincaban la rodilla y le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. La palabra salve es precisamente reconocer la deidad, ¿de acuerdo? Y aunque ellos precisamente, porque es lo que reconocen del César o de los gobernantes, que son precisamente eternos, ¿verdad? Así como los egipcios. Los egipcios creían precisamente que el faraón era eterno y todo eso, según sus propias creencias. Pero Jesús, cuando ellos están hablando esto, precisamente le decían, precisamente, después que están haciendo todo este escarnio, después de haberlo azotado de una manera increíble, ¿sí? Hicieron todo esto, ponerle precisamente la espina, la corona de espinas sobre su cabeza, poner una caña derecha en su mano, precisamente haciéndolo ver precisamente como un bastón o el cetro precisamente de gobierno, ¿de acuerdo? Y le decían precisamente: salve, rey de los judíos, de una manera burlona. Y no solamente eso, sino que lo estaban escupiendo y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Era una verdadera barbarie la que estaban haciendo precisamente con el Hijo de Dios. No es así nada más. Es algo precisamente lo más bajo, donde se puede ver la peor de las bestialidades que puede hacer una persona en contra de otra. Y si usted cree precisamente que, oh, mira cuánta bajeza se ha hecho con cierta persona, pues miren que aquí se lo estaban haciendo al mismo Dios, al mismo Hijo de Dios.
Por eso la Biblia dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, precisamente, fue su tumba. Este es el Cordero de Dios que da su vida precisamente en expiación por los pecados del mundo. Expiación es precisamente purificación, ¿sí? Es remover el pecado. Dios lo envió precisamente como ofrenda en el pecado, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros en Cristo tuviéramos precisamente la justicia de Dios hecha en Él. Él en los que nos ha imputado esa justicia, los que hemos creído en Cristo. Estaba ahí Jesús precisamente muriendo como propiciación por nuestros pecados, en la ofrenda, pues. Lo que dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba siendo inmolado, sacrificado. Pero en todo esto precisamente Él lo estaba haciendo precisamente en obediencia al Padre. Y estaba haciendo precisamente como olor grato y fragante precisamente hacia Dios mismo. Por si fuera poco, muchas profecías se estaban cumpliendo, aunque ellos no entendían, ellos lo tomaban de burla. Ellos se estaban jactando, se estaban mofando, pero no se estaban dando cuenta que estaban cumpliendo con la ley de Dios. Y aunque Satanás precisamente estaba promoviendo todo esto, ¿sí? En todo este calvario, en todo este holocausto, no se estaba dando cuenta que estaban cumpliendo con la voluntad del Padre. Porque es el Padre el que está enviando a Cristo a morir en la cruz. Él fue predestinado ya antes de la fundación del mundo a que se cumpliesen estas cosas. Y ponen un letrero en los 3 idiomas que dominaban el mundo de aquel entonces, en el griego, en latino y en hebreo, que dice: este es el rey de los judíos. Pero Jesús no solamente es burlado precisamente por los gobernantes, no solamente es escarnecido precisamente por los soldados, sino también que es injuriado por los malhechores. En el versículo 39 dice precisamente que ellos le decían: si tú eres el Cristo, otra vez sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta precisamente que es la misma frase que repiten todos? Va, a otros salvaste, no te puedes salvar. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Sí? Todavía hoy en nuestros días hay personas que están purgando su condena en las cárceles, y muchos de esos llegan precisamente inclusive a cadena perpetua y a pena capital. Lamentablemente muchos no se arrepienten de sus pecados, sino antes bien, hasta con coraje precisamente se dirigen a Dios todavía pidiendo a Jesús que si es el Hijo de Dios, que si es un Dios misericordioso, compasivo, bondadoso, pues a ver, demuéstrate y sácame de aquí. En cierta manera, como olvida el daño que le hice a las otras personas. Tú eres el Hijo de Dios, sácame de esta situación en la que me encuentro. Manifiesta tu poder. Bueno, en la cruz pasó lo mismo. Había 2 malhechores y había uno precisamente que le estaba reconveniendo, le estaba exigiendo, lo estaba injuriando precisamente, a ver si es cierto, eres el Cristo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros también. ¿Quién cree que estaba detrás de todo esto? El diablo, Satanás. ¿Sí? Ahí enfrente de sus ojos estaba cumpliendo la magna obra precisamente del Dios Todopoderoso. Se estaban cumpliendo todas las profecías ante sus ojos, pero la Biblia dice que sus ojos estaban cegados, no podían entender. Y no estaban entendiendo ni los que estaban participando precisamente a que se llevara la crucifixión, ni los que eran precisamente que estaban junto a Cristo precisamente en la crucifixión, no podían entenderlo. Solamente uno.
Y ese fue precisamente porque se arrepintió. Cuando llega el arrepentimiento, hermanos, cuando llega precisamente la humillación delante de Dios, se abre el entendimiento. Antes no va a haber eso. Vea precisamente una multitud cegada precisamente por el orgullo, por todos los sentimientos que hemos hablado, y miramos precisamente cómo el hombre en el versículo 40 le responde a su compañero, uno de los asesinos le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Sí? En el paraíso. ¿Está arrepintiendo? Y está recibiendo la promesa de Cristo, ¿verdad? Él está dándose cuenta precisamente de que está muriendo precisamente el Hijo de Dios, está tomando precisamente su lugar. Sí, Hebreos 2:9 dice: pero vemos aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero solamente uno que está crucificado ahí se está dando cuenta precisamente que está muriendo el Hijo de Dios. Y Dios precisamente, Jesús tiene todavía el tiempo para mirar el corazón arrepentido de ese hombre y le dice: en verdad, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que el otro precisamente todavía sigue precisamente, aun cuando es reconvenido por su compañero, no se le ve ni se le vio nunca precisamente un arrepentimiento. Bien lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:19, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Pero en el caso del asesino de la cruz dice: a estos, o sea, tanto al uno como al otro, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Solamente unos que los que se están arrepintiendo precisamente son los que alcanzan la vida eterna, y los que no, precisamente, pues no, lamentablemente estarán en el infierno. Sin embargo, Jesús concluye con la obra del Padre, ¿sí? Después de que Cristo precisamente está siendo crucificado, ya se encuentra en la cruz con todo lo que hemos leído, ¿sí? Dice la Biblia más adelante que era como la hora sexta, estamos hablando como eso de las 12 de la tarde, ¿verdad? Eso fue hasta la hora novena, 3 de la tarde, y dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Miremos esto del sol se oscureció, ¿sí? Fue más precisamente que un eclipse, ¿sí? Fue precisamente algo como unas tinieblas, o algo anormal, ¿de acuerdo? Los judíos anteriormente ya le habían pedido una señal a Cristo, ¿se acuerdan? Jesús les dijo que no tendrían más señal que la de Jonás, cuando el Hijo de Dios estuviera 3 días en la tierra y el tercer día iba a resucitar. Sin embargo, al pedirle al Señor no se estaba dando cuenta, precisamente ahí estaba la señal, aunque tiene su significado, ¿de acuerdo? Tiene su significado precisamente porque hasta ahí parece que todavía estaba precisamente gobernando el príncipe de las tinieblas, llevando las cosas hasta donde podía, aunque todo esto procede de Dios. Pero miremos precisamente que Cristo está a punto de entrar al feudo de la muerte, porque ahí va a derrotar con su muerte expiatoria al mismo diablo. ¿Sí? Entonces, miramos precisamente que a la hora sexta dice que entran las tinieblas sobre toda la tierra. ¿Sí? Hay algo así como un eclipse. Lo mismo sucedió precisamente cuando Dios mandó precisamente sus juicios precisamente en Egipto, donde dice que hubo unas tinieblas de tal manera que las personas no se podían mirar entre ellos mismos, porque los egipcios precisamente adoraban al Dios Sol, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tenían esa creencia precisamente de adorar a Dios, precisamente al Dios Sol. Entonces por eso es que Dios manda ese juicio, prácticamente Dios le está diciendo: yo hice esa cosa, yo en un segundo la pago. Yo soy el único que soy digno de adoración.
¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice la Biblia que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Al proceder con eso, se estaba cerrando precisamente el antiguo pacto, ¿sí?, que Dios le había dado precisamente a los hebreos por medio de Moisés, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar donde el sacerdote precisamente hacía precisamente todo lo que tenía que hacer precisamente en cuanto el desarrollo de su ministerio, y después precisamente había una parte en ese velo donde estaba la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Todo esto es un simulacro precisamente de que Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su muerte expiatoria, ¿sí? La Biblia dice que ahora tenemos precisamente entrada a la presencia del Padre por su sangre. El antiguo pacto es concluido y el nuevo pacto empieza a través de Cristo Jesús. Todo esto nos lo enseña precisamente la Biblia en todo el libro del Nuevo Testamento, pero es muy explícito precisamente en capítulo 9 de Hebreos, el cual está muy extenso precisamente de lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Vaya precisamente a Hebreos 9:11 para no leerlo todo. ¿Sí? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivos? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con lana, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión significa rescate, ¿de acuerdo? Y es lo que hizo Cristo precisamente con su sangre. Nos rescató precisamente con su sangre preciosa. No solamente nos purificó, sino que hizo precisamente un rescate, rescató nuestras almas, nuestras vidas, y hizo un acto de compraventa en la cruz del Calvario por nuestras vidas. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? Después, en Lucas capítulo 23, 46 dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, nuestro Rey de Gloria expiró. ¿Sí?
él mismo había manifestado que nadie le quitaba la vida, sino que Él la entregaba y que tenía el poder para esto, para entregarla y poder precisamente para volverla a tomar. ¿Sí? No es un desmayo como muchas personas han insinuado, que Cristo se desmayó precisamente, que nunca murió. Siempre han existido una serie de este tipo de comentarios que inclusive a muchas personas que han leído la Biblia precisamente terminan confundidos precisamente por la manera en cómo lo explican, ¿sí? Que le falta el oxígeno y que nada más, y desmayo, lo bajaron, que cuando fue a la sepultura precisamente que su cuerpo precisamente fue robado, que todo fue un fraude precisamente, ¿de acuerdo? Y lamentablemente es creído por muchas personas. Pero cuando la palabra de Dios es leída, es meditada, es entendida precisamente y es asimilada, el mismo Dios abre el entendimiento y el mismo Dios convence el corazón y el mismo Dios le da sabiduría para decir, así son las cosas delante de mí y así fueron las cosas delante de mí. ¿Me explico? ¿Sí? Siempre entendamos una cosa, hermanos. Los hombres que no están precisamente guiados por el Espíritu de Dios para servicio del mismo Dios, del Señor Jesucristo, en todo momento buscarán de una manera u otra denigrar la veracidad de la Biblia en cualquiera de las áreas. El mismo Satanás, en la segunda tentación, en Mateo 4, miramos cómo le cambió el sentido a las Escrituras a fin de que Jesús pecara contra el Padre. Citando precisamente el Salmo 91, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Y en donde parecía precisamente que el diablo tenía la razón, pero miramos que no, y lo mismo lo hizo en el Edén. En cierta manera, en Eva puso en tela de duda la veracidad de Dios. No es verdad, sino que bien sabe Dios que el día precisamente que comas lo que Él dijo que no comieras, vas a ser igual que Él, y vas a conocer, tener sabiduría en el discernimiento entre el bien y el mal. Le arrancó precisamente, le quitó precisamente el peligro, precisamente lo que significaba la muerte, y cuando desobedecieron a Dios, ya conocemos la razón por qué el Rey de Gloria vino precisamente a rescatarnos de la maldición del pecado. ¿Estoy pecando? Cristo precisamente entrega al Espíritu, la última palabra de las 7 que dio en la cruz, haciendo alusión al Salmo 31:5. Anteriormente había dicho, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Sabemos precisamente lo que quiso decir. El Padre estaba citando el Salmo 22:1, ¿de acuerdo? El Padre lo había dejado precisamente para lo que lo mandó. Estaba tomando precisamente el pecado en su carne, se estaba ofreciendo precisamente la expiación por nuestros pecados, se estaba haciendo la consumación ahí precisamente de la propiciación, ¿sí? En ese holocausto precisamente que iba a agradar al Padre para apaciguar su ira. Dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Sabemos que la Biblia enseña que Jesús precisamente fue atravesado por una lanza en su costado, que de ahí salieron agua y sangre, ¿verdad? Y que este hombre precisamente reconoció verdaderamente este hombre era justo. Y una multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Yo en mi corazón anhelo y deseo que realmente estas personas realmente se hubieran arrepentido. Pero dice la Biblia más adelante que los que te conocían a Cristo y lo eran de Cristo, estaban de lejos precisamente mirando todo este espectáculo. Este es el mensaje que se tiene que estar predicando, no solamente en estas fechas, sino casi generalmente todo el año. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? El significado de la cruz, el propósito precisamente que Cristo haya muerto en la cruz. Porque es precisamente el que cambia todas las cosas, es el que precisamente da la conclusión precisamente al final del antiguo pacto, porque toda la ley precisamente de Dios apunta precisamente de que la humanidad es culpable y que necesita un Salvador. En Gálatas 3:13 dice la Biblia, y vaya conmigo, que ustedes ya lo saben, Gálatas 3:13.
¿Sí? Está atrásito de Efesios. Yo se lo iba a recitar. ¿Está conmigo? 3:13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Lo ve? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, ¿verdad? Nosotros, los que no son de Israel, ¿verdad? Nosotros somos los gentiles, los que nacimos fuera precisamente de la nación de Israel. Probablemente usted o alguno de nosotros traigamos linaje de allá, ¿verdad? No lo sabemos, pues de allá viene todo esto, ¿verdad? Probablemente sus ancestros sean precisamente estén mezclados precisamente con los israelitas. Pero Pablo habla muy claramente que son los de la fe, que son los verdaderos judíos, los de la fe, lo señala en Romanos, ¿verdad? ¿Sí? Y en Efesios dice precisamente que Cristo quitó la pared intermediaria precisamente para hacer un solo pueblo, precisamente judíos y gentiles, ¿de acuerdo? Los que son el pueblo de Cristo. Pero volviendo a este punto, hermanos, ¿sí? El holocausto precisamente había sido consumado. Dice la Biblia: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El deseo precisamente de la expiación fue concluida según enseña Isaías 53:12, y Cristo precisamente que había manifestado, estaba afirmando sus palabras de que Él no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. La palabra de la crucifixión del Señor Jesús es la que se tiene que estar predicando hoy más que nunca en nuestras vidas. Hoy más que nunca se tiene que estar hablando precisamente por toda la iglesia. No solamente por pastores, maestros, evangelistas, sino por toda la iglesia. Hacer precisamente la obra de evangelista. Señalar precisamente la ley de Dios a las personas. Y señalar precisamente que la gracia de Dios está precisamente a la puerta para todos aquellos que quieren ser salvos. ¿Qué fue lo que pasó hace 2000 años precisamente en la cruz? Esta fue la pasión de Jesús. Cumplir con la voluntad del Padre. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos cuando venían los samaritanos hacia él. La voluntad, dice, el hambre que yo tengo, dice, el hambre que yo tengo, porque le dijeron: Rabí, ¿no tienes hambre? El hambre que yo tengo es que se haga la voluntad, hacer la voluntad del Padre. Estaba haciendo alusión precisamente de que él quería hacer ya que se concluyera precisamente la Pascua. Él es el Cordero Pascual. ¿Sí? Amén. Vamos a orar, hermanos. Consumado es la obra encomendada por el Padre, había concluido. No era la exclamación de un perdedor, sino de un vencedor responsable que había cumplido con la misión que se le había encomendado. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús por esta palabra, Señor, de la pasión precisamente de Cristo, el Mesías, el ungido tuyo, el cual enviaste en la cruz, Señor, para redención de los pecados nuestros, para remisión de nuestras almas, Padre justo, el cual precisamente se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, agradando con todo esto a tu corazón. Incomprensible por muchas mentes, por muchos corazones. En su momento también para nosotros era incomprensible, hasta que tú en tu gracia te dignaste precisamente, Señor, abrirnos el entendimiento de lo que realmente sucedió en la cruz. Aunque es más profundo este pasaje, Señor, pero sabemos que nos das el suficiente razonamiento de tu
amor incondicional que tú muestras precisamente, como señala Juan 3:16, que de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Dios Todopoderoso, rogamos porque este sacrificio de nuestro Salvador sea comprendido y entendido y asimilado principalmente, Señor, yendo al arrepentimiento por muchos que no te conocen. Que todos los púlpitos precisamente, Señor, tú los hagas concientizar de hablar precisamente el significado y el propósito de lo que sucedió en la cruz por nuestro Salvador hace 2000 años. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén. ¿Terminamos, hermanos? Junto a la cruz lo murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpia en su sangre está mi corazón, mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal, fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor, ay, que espera Jesús Salvador, ay, de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Que Dios los bendiga, hermanos, a todos ustedes. De ese fuerte abrazo. Que tengan un bendecido día y un hermoso fin de semana.